Hola amigos, amigas, amigues. Mi nombre es Nahuel Peña Ayala. Soy fundador y coordinador del CEA, Círculo de Estudios Antiespecistas. Este es nuestro radio podcast Cimarrón. Hoy es un radio podcast particular porque por dos cosas. Primero, es el 5º aniversario, el día de mañana, el 24 de marzo, de nuestro espacio. Y a la vez, 24 de marzo, se cumplen 50 años del golpe militar efectuado por la última junta militar en nuestro país, en Argentina. Entonces, lleno de significados, de celebración y de recordación, vamos a hacer un repaso de qué significó este último proceso de reorganización nacional en Argentina, este golpe de Estado, y algunos puntos en relación al giro animal, a la cuestión animal. Entonces vamos a tocar 3 puntos: el rol de la sociedad rural, los centros clandestinos y la censura que ejercía la dictadura militar. La Junta Militar Argentina, que fue desde 1976 a 1983, integrada por las 3 Fuerzas Armadas, argumentó que el golpe de Estado era necesario para terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, buscando imponer orden y reorganizar la nación ante la violencia política y el caos económico. La última dictadura militar argentina comenzó el 24 de marzo de 1976 mediante un golpe de Estado cívico-militar clerical que derrocó a la presidenta por aquel entonces, María Estela Martínez de Perón, viuda de Juan Domingo de Perón. Las Fuerzas Armadas establecieron una junta militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, suspendiendo la Constitución, disolviendo el Congreso y disolviendo los partidos políticos hasta 1983. Algunos aspectos clave del inicio: el 24 de marzo de 1976. Una junta militar integrada por los comandantes de las 3 Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla, Ejército; Emilio Eduardo Macera, Armada; y Orlando Ramón Agosti, Fuerza Aérea. Hicieron un derrocamiento literal esa mañana. Llegaron a la Casa de Gobierno y arrestaron a la, por aquel entonces, presidenta María Estela Martínez de Perón. ¿Cuáles fueron sus objetivos y acciones? Haciendo así como una tabla con varios títulos. Se inició un sistema represivo sistemático que incluyó la desaparición forzada de personas, tortura y la creación de centros clandestinos de detención. O sea, hubo un plan organizado sistemáticamente para ejercer esta dictadura. El nombre del régimen de esta dictadura, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, llevó a cabo una intervención total de los poderes del Estado. Por eso, que para nosotros en Argentina, para nosotras, cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que hoy en día tiene un alcance de feriado, ¿sí? Y es un día de movilización, de active, de militancia, donde cientos de miles de personas se reúnen en nuestra capital, por sobre todo en Plaza de Mayo, pero alrededor de todo el país, recordando a todas las personas que fueron víctimas de la Junta Militar. Todo esto duró hasta 1983, lo que nosotros llamamos el retorno de la democracia, donde se volvió a elegir, volvieron las elecciones. Por aquel entonces fue electo el presidente Ricardo Raúl Alfonsín, que era del Partido Radical, trayendo de nuevo como un nuevo pacto y comenzando una nueva etapa en Argentina, que llevó también a otros procesos donde la Junta Militar y la cúpula y muchas personas del ejército, y algunas que ayudaron, fueron encarceladas
en un juicio que es inédito y que tiene un alcance mundial, porque Argentina logró enjuiciar y condenar a personas por estos delitos de lesa humanidad. Vayamos entonces ahora a estos puntos que son bastante importantes, porque cuáles fueron los roles, nos vamos a centrar primeramente el de la sociedad rural. La Sociedad Rural Argentina, sus siglas SRA, y los grandes sectores terratenientes fueron aliados clave y beneficiarios económicos de la última dictadura militar. Apoyaron el golpe para clausurar la conflictividad social, celebraron el programa económico de Martínez de Hoz, por aquel entonces ministro de Economía, y fueron cómplices en la represión contra pequeños productores, sindicalistas y las ligas agrarias, consolidando un modelo agroexportador concentrado. Recordémosles que la sociedad rural es el espacio donde año tras año realiza una actividad donde a través de muestras, a través de ponencias y exposiciones, recrea, jineteadas, domas y el concurso de toros, de vacas, ¿no? Todo en el sector agroganadero en sí es un espacio económico y de cosificación de los demás animales, y en Argentina el veganismo, activismo, siempre denuncia con actividades esta actividad de la sociedad rural. Para que se hagan una idea, es el corazón del modelo agroexportador y fundador también del Estado-Nación en Argentina. Aspectos claves en esta relación: primero, apoyo y legitimidad. La SRA, junto a otras corporaciones económicas, contribuyó a generar el clima previo al golpe y legitimó el gobierno militar, publicando solicitadas de apoyo y celebrando el patriótico empeño de las Fuerzas Armadas. Sobre un modelo económico, Martínez de Hoz, ¿no? La política económica benefició a los grandes hacendados a través de la desregulación, apertura indiscriminada y privatizaciones, lo que provocó una crisis en la industria nacional y un aumento del poder de estos terratenientes. El campo, represión en el campo. La dictadura desarticuló a las ligas agrarias, un fuerte movimiento cooperativo campesino que empleó mediante torturas, asesinatos y desapariciones en un proceso de disciplinamiento social y productivo. Conflictos con el INTA. El INTA es nuestra sede, institución dedicada a la producción de semillas y todo lo que tenga que ver con el estudio agropecuario de manera científica por el Estado, ¿no? La SRA criticó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria por su postura progresista antes del golpe, propiciando su intervención y reestructuración. Hay varias anécdotas y informes periodísticos que en varias provincias hay personas que han sido secuestradas, torturadas, desaparecidas, que eran trabajadores y trabajadoras del INTA, y algunas han podido sobrevivir porque fueron perseguidas, pero lograron escaparse y refugiarse en pleno monte. Recomiendo leer el libro de Soledad Barruti, donde habla sobre este tema específicamente, así que hay bastante material sobre personas secuestradas también en el Estado en lugares claves. Consolidación de la tenencia. ¿Qué significaría esto? Se profundizó un modelo de explotación intensiva orientado al mercado mundial, donde la propiedad de la tierra se mantuvo concentrada, perpetuando estructuras elitistas. O sea, más oligopolios a los oligarcas de nuestro país, más cabezas de ganado, como les llaman, y otorgándoles territorios expropiados en general a pueblos indígenas.
Entonces podemos ya decir, ¿no?, que la dictadura no fue solo militar, sino cívico-militar, porque el sector rural dominante desempeñó un papel activo en la planificación y ejecución del modelo represivo y económico. También cabe recordar que nuestra deuda externa con el FMI y con acreedores se hizo más grande a partir de la dictadura militar. Otro de los puntos claves fue el sistema de centros clandestinos de detención. Como esto lo hacían a sombras del Estado, ¿no?, entendiendo que había un orden, clandestinamente secuestraban a los que ellos consideraban subversivos. Entonces tiene un rol importante los centros clandestinos de detención, que hoy en día los pueden encontrar, hay todo un mapa señalado en nuestra ciudad con placas o otros mapas también que pueden encontrar en espacios de la memoria, como es la EXMA, donde era un espacio de la Fuerza Armada, pero hay otros que no son tan conocidos, entonces vale la pena recordarlos. Y este específicamente era la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. Para quien no conoce Argentina, esto es en la costa, en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Este centro clandestino de detención que operó al menos en 3 de los edificios del predio, que se conocía como la Sala de Comunicaciones, un chalet ubicado a escasos metros del faro de Puntas Mogotes. El Polvorín, un espacio subterráneo, en el terreno en donde hoy se encuentra el Aquarium. ¿Sí? Aquarium es un acuario de explotación de animales. Y este edificio era de la propia escuela. Entonces, acá tocamos uno de los puntos también, primero con la sociedad rural, y Aquarium, que es este centro de supuestamente educación, entretenimiento y preservación, que fue privatizado y fue comprado y funcionó, porque ahora está en proceso de cierre, Aquarium, un lugar donde se sigue y se seguía perpetuando el cautiverio. Fíjense el alcance que tiene el poder y el alcance que tiene lo económico y el relato negacionista. Entonces, uno de nuestros reclamos es el cierre de Aquarium, porque no puede haber un lugar que se llame de entretenimiento donde haya animales en confinamiento. ¿Sí? Y para cerrar, tocando estos puntos, cabe nombrar el rol que tuvo la censura. La dictadura militar prohibía películas, canciones, muchos artistas tuvieron que exiliarse, algunos quedaron en Argentina, entraron en una lista negra. Es así que llegamos a la censura incluso de los libros infantiles. Como les decía, la censura. La censura se extendió a la literatura infantil, prohibiendo obras como Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. El cuento fue censurado por el decreto número 3155 de 1977 al retratar animales organizados en huelga, lo que el régimen consideró peligroso al reflejar luchas laborales. Fíjense el nivel de crueldad. Lo que es la censura literaria, la obra Un elefante ocupa mucho espacio, narra cómo animales de un circo deciden rebelarse contra sus dueños bajo el liderazgo de un elefante, declarando una huelga general para regresar a su hábitat natural. ¿Qué argumentó la Junta Militar? Los militares prohibieron este libro y otros similares por considerar que agraviaban a la moral, la familia y a la sociedad, además de promover la unión y la protesta, que eran vistas como subversivas, obviamente. Contenidos temáticos. Los libros infantiles que fueron censurados a menudo denunciaban la explotación de los animales por parte de los humanos, llamándose camaradas entre sí, término que incomodaba mucho a la Junta Militar. Para cerrar toda esta reflexión y este recordatorio, les quiero
sugerir que lean si no lo han leído, y si lo han leído, vuélvanlo a leer, la historia del nunca más, ¿sí? Todo este informe presentado por la CONADEP. Pero hoy también les quiero recomendar la historia política del nunca más, ¿sí? Así el título lo van a encontrar, la memoria de las desapariciones en la Argentina, de Emilio Crescent. En la noche del 20 de septiembre de 1984, a menos de un año del retorno de la democracia en Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, entregó al presidente Alfonsín el informe de su investigación. Su título era Nunca más. En la Plaza de Mayo, 70.000 personas participaban del acto. Este libro reconstruye la historia del emblemático informe y muestra las luchas libradas en torno a la memoria de un pasado conflictivo y las pugnas entre distintos actores por establecer una interpretación. En un relato claro y apasionante, Crescent cuenta cómo fue la elaboración del informe, su circulación y sus usos en la esfera pública, y explica por qué la frase nunca más sintetiza en el presente un sentido sobre este pasado, pero a la vez sobre el futuro, basándose en entrevistas a los integrantes de la CONADEP, dirigentes políticos, miembros de las organizaciones de derechos humanos e intelectuales. Muestra cómo la investigación logró constituir un nuevo conocimiento y una nueva verdad pública sobre las desapariciones y sus responsables. Examina además la utilización del texto en el juicio a las juntas militares y en numerosas producciones culturales sobre el tema. A 50 años del Nunca Más, en este 2026, cuando vemos crecer las voces que lo niegan, justifican y o reivindican la persecución política organizada por la dictadura, en esta nueva edición actualizada del libro de Emilio Crescent se vuelve fundamental para repensar la memoria del pasado reciente, que no es lineal, sino materia de disputa y controversia. Así que por eso, como activistas antiespecistas, seguimos luchando, seguimos denunciando, queremos que nos digan dónde están los nietos y nietas de los desaparecidos, queremos saber dónde están los desaparecidos. No olvidamos, no perdamos, no perdonamos, no reconciliamos, y por eso es importante seguir activando, porque por la memoria y por la lucha de esos activistas tenemos que seguir presentes, y más que nunca hoy en día. Entonces esta lucha es política, es antiespecista, es ambiental, es feminista, es antirracista, es anticapitalista, pero por sobre todo es ese nunca más, en un momento donde la ultraderecha vuelve con su relato negacionista, inventando y queriendo promover una agenda que es completamente una ridiculez, pero es peligrosa. Entonces, por eso, activar memoria, una memoria activa, para que esto no vuelva a suceder y para que podamos trabajar y construir ese mundo que tanto queremos en unidad en la diversidad. Así que este 24 de marzo nuestro espacio cumple 5 años, que el propósito es la idea de juntarnos virtualmente o presencialmente para generar esta conciencia por los demás animales y también politizar la causa animal y el pensamiento crítico. De esto se trata el Círculo de Estudios Antiespecistas. Nos vemos en la próxima edición. Un abrazo fraternal para todos, todas y todos.